Colombia tomó una decisión y su población acudió a un plebiscito el domingo en el que mostró una clara división en cuanto al tema de los acuerdos por la paz, aquellos que fueron firmados a principios de la semana pasada entre el gobierno de Colombia y las FARC. Hoy queremos analizar el tema y tengo mucho gusto en darle la bienvenida a Robert Valencia. Él es experto en temas de política latinoamericana y miembro de Global Voices. Qué gusto saludarlo, Robert, bienvenido. El gusto es mío, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sin duda significado una sorpresa, pero para los colombianos aparentemente la situación es muy clara. Muchos dicen que están a favor de la paz, pero no de esta manera. Hay otros que dicen no importa cómo, pero queremos la paz. ¿Cómo observa usted esta situación que se ha generado en esta nación sudamericana? Bueno, indudablemente hay una gran división. Es decir, en lo que vimos ayer se conoce en el argot de la política estadounidense como el efecto Bradley o el efecto Wilder, que es una variación de ese efecto, que es una cosa lo que indican las encuestas, porque daban como ganador al sí, pero a la hora de la votación los electores que fueron encuestados cambiaron de opinión. Y sí, usted tiene toda la razón, esto es una cuestión del sí y el no, pero también hay que reconocer que dentro del grupo del sí, muchos, incluyéndome a mí, decíamos, bueno, creo que hay que tragarnos unos sapos en referencia a cosas que se firmaron en el tratado de las cuales los del sí no estaban de acuerdo, pero igual querían darle una oportunidad al tratado de paz. Lo que vimos ayer, obviamente, es algo devastador para la gente que votó por el sí o que optaba por un cambio en el país, pero yo creo que haciendo un análisis profundo de lo que ocurrió ayer, yo creo que podríamos incluso darle una vuelta de hoja y que sea una oportunidad incluso para incluir otros actores del conflicto como el ELN y otros grupos de colombianos que no están de acuerdo con el proceso, pero que pueden hacer una contribución. Y yo creo que el presidente Juan Manuel Santos lo debe de hacer, porque quedó claro que aunque la oposición se veía, digamos, reducida a la hora de expresar su voto y que muchos pensaban, los de la oposición pensaban que iban a perder y ganaron, con lo cual demuestra que aún existe una oposición que todavía sigue al senador Álvaro Uribe y pues que se tiene que respetar esa opinión y se tiene que incluir las voces de ellos en lo que podría ser una nueva negociación. Señor Valencia, ¿cuál es la situación que usted observa en la que queda el presidente Juan Manuel Santos? Para muchos analistas, este es un verdadero fracaso en su intento de llevar adelante este proceso y dejar un legado en su país. Mire, sobre el presidente Juan Manuel Santos yo creo que hubo un exceso de confianza, hay que decirlo. Muchos de sus colaboradores le habían indicado que no era necesario llevar el proceso de paz a un referendo. La ley le permitía hacer eso. La Fiscalía, la Procuraduría, todos los actores de la rama judicial le indicaron que no era necesario. Sin embargo, él había dicho que quería llevar ese tratado a un plebiscito. Sin contar realmente que más del 90% de los colombianos aborrecen las FARC y con toda la razón. Las FARC han cometido crímenes atroces por más de 50 años y que además de ese odio generalizado, pues se le estaban brindando concesiones a las FARC. Creo que el presidente debió haber escuchado también las opiniones de la oposición. Muchos de ellos consideran que su voz no fue escuchada mientras se hacía el proceso en La Habana. Y como vuelvo a mencionar, para bien o para mal, la oposición en cabeza del Centro Democrático existe. La gente todavía escucha esa voz del presidente Álvaro Uribe, que todavía lo ve como una figura casi que mesiánica, ¿no? Y tiene todavía mucha influencia. Tiene mucha influencia, por supuesto que sí. Y mire usted la labor que hizo la oposición, que no contaba con los mismos recursos que contaba el gobierno, y aún así se llevaron la victoria muy apretada, muy ajustada, pero se la llevaron. Victoria al fin, ¿verdad? Victoria al fin y al cabo por 55,000 votos, pero fue victoria y prácticamente el gobierno no puede hacer un implemento de lo que se acordó en La Habana y no lo puede hacer. Ahora, creo que es un acto de humildad para el presidente Santos de reconocer la derrota y de incluir otros actores en la arena política en Colombia. Señor Valencia, ayer escuchábamos algunas opiniones muy interesantes, sin duda alguna, en las cuales se decía por qué se desarrolló toda esta negociación en Cuba. Bueno, la idea de llevar los acuerdos a La Habana tiene que ver precisamente con la información restringida
Cuba tiene esa fama de que todo lo que acontece en la isla pues no es algo que sea abierto a los medios de comunicación. Y cito, por ejemplo, lo que ocurrió con Hugo Chávez. Chávez prefirió hacerse un tratamiento en Cuba porque sabía que la situación era muy seria y no la hizo en Brasil, donde Brasil tiene más flexibilidad en cuanto a información a los medios de comunicación se refiere. Creo que era más que todo para evitar cualquier tipo de infiltración de información y que pudiese sabotear el proceso de paz. Yo creo que ese es el momento en donde todos, voy a hacer una variante en su pregunta, precisamente refiriéndome a lo que ocurrió ayer. Yo creo que todos los actores de la arena política en Colombia, incluyendo precisamente la oposición, pues van a tener que hacer concesiones. De eso se trata, de hacer una negociación. En una negociación, una parte cede para que se pueda llegar a un acuerdo y entender realmente que la guerra en Colombia no solamente es una guerra de ideas o es un conflicto por el narcotráfico o por participación política. Hay que entender que es muy claro que la guerra en Colombia no se puede ganar a punta de armas porque la guerra en Colombia tiene un aspecto muy importante que es la geografía. Colombia es un país en su extensión territorial muy grande, es más de 1 millón de kilómetros cuadrados, en donde se pelea una guerra en distintas topografías, tanto en la selva, como en la Orinoquía, en los llanos, como en las montañas. Es muy difícil eliminar todo un reducto o cualquier estirpe guerrillera. Así que yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta porque muchos creen que las FARC estaban debilitadas y sí, estaban diezmadas, pero ganar la guerra a punta de bala, por decirlo de una forma, pues no es posible. Y ojalá que en este nuevo capítulo de la paz en Colombia todos tengan la disposición de hacer concesiones, de que se haga la paz, que se haga una verdadera paz, donde todos podamos concordar, van a haber diferencias porque todos somos humanos, pero que el objetivo realmente sea ya acabar con un conflicto bélico que ha perdurado por más de 50 años. Exactamente. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora de parte del presidente de Colombia, que garantizó la situación del cese del fuego, y por parte de las FARC, que dijeron que para ellos la palabra será la única arma que utilicen en este proceso a partir de ahora. Eso da mucha esperanza, sin duda alguna. Muchísimas gracias, señor Valencia, por compartir sus opiniones con La Voz de América. A ustedes, muchas gracias por la invitación.